Me parece increíble cómo en pandemia hemos encontrado la manera, y me meto ahí, pero ahora vemos, hemos encontrado la manera de lidiar con todos estos sentimientos pandémicos, yéndonos full al mundo mindful, al mundo de estar y centrarnos y sentirnos en el presente, en este presente tan caótico, y miles de personas se han convertido en gurús. Pero ¿qué pasa con esos, como yo, que no nos hemos convertido en gurús de cosas? Es como, ¿dónde quedamos parados? ¿Ok? Pandemia, where am I? Bienvenidos al sexto episodio de Buena Vaina Podcast. Estoy súper emocionada por el episodio de hoy. Vamos a estar hablando de ese yo pandémico, yo chamánico, yo mindfulness. Y entonces estamos muy emocionados por el invitado de hoy, que pronto voy a presentar Cami. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales como @buenavainapodcast y en YouTube como Buena Vaina Podcast. Y que se suscriban, ¿no? Vean que ustedes saben que el YouTube está chévere. Ahora somos youtubers. Antes, bueno, tal vez ya encontremos nuestro yo pandémico. Yo pandémico. Somos youtubers, señores. Pero sí, hoy vamos a estar conversando de ese antes y después de la humanidad. Pero esa humanidad, o sea, literal, muy denso, muy denso. Ese antes y después de la humanidad, después de la pandemia, pues, y en qué nos hemos convertido. O sea, de verdad súper interesante. Y traemos a una persona que estoy segura que con todo lo que ha visto, lo que ha conocido, puede traer mucho de su opinión y puede ser súper interesante entenderlo y simplemente, pues, disfrutarlo. Él es Alfonso Grimaldo, periodista. Seguramente lo has escuchado en la previa mientras ibas en un tranque. Dice que tú sabes, uno aquí en la vida de proletariado sale del tranque y después escuchas a Alfonso. Y no solamente vienes cabreado del trabajo, te cabreas aún 3 veces más, pero Alfonso te hace reír. Y eso es lo bueno. ¿Cómo estás, Alfonso? Un saludo. Muchas gracias por recibirme. Hola. Tú vienes con una acción ya preparada. Claro, Ustedes no sé si nos están viendo en YouTube. Suscríbanse. Pero básicamente Alfonso vino con un pequeño escrito todo doblado, como 6 Oye, veces. tiene su batería, deja el pelado. Tiene su batería y me encanta demasiado. Entonces, a ver, Alfonso, cuéntanos un poquito, ¿cuáles tú crees que han sido, digamos, esos encontrones de mindfulness en la pandemia? ¿Tú te sientes un poco... ¿Sientes que lo que estamos diciendo tiene sentido? Que la gente se ha tirado mucho al mundo del gurú, del guruismo. ¿Cómo has visto eso? Porque seguro tal vez lo has notado. Yo lo que diría fundamentalmente es que evidentemente la pandemia, por lo sobrellevadora que es, y el hecho de que a mucha gente la ha aislado, les da espacio para reflexionar. Incluso la gente que no ha tenido espacio para... Es espacio para reflexionar, ¿verdad? Han tenido este espacio para reflexionar. Y nosotros, en nuestra cultura occidental, de la cual Panamá es parte, no tenemos un entendimiento generalizado o desarrollado sobre la mente, qué la compone, cómo funciona, etc. Versus otras culturas que sí han estudiado la mente. Por ejemplo, el hinduismo. Claro, todo el tema del espiritualismo. No lo había visto de esa manera. El hinduismo tiene más de 5.000 años de historia continua operando en las planicies de los ríos de la parte sur de Asia. Y es impresionante cómo a través de la mitología han capturado mucho el entendimiento mental y de cómo funciona la mente y cómo se debe trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Nos pega una situación como en la pandemia. Hay gente que tiene el espacio para reflexionar, otra gente que tiene que lidiar incluso con situaciones más fuertes. Sí. Entonces, ni siquiera la pregunta es que, bueno, ¿puedo alterar mi mente siquiera para enfrentar esta situación? O sea, eso no es algo que en el occidente pensaríamos. Entonces, ¿qué sucede? Naturalmente va a haber un apetito por ese tipo de cosas. Y desde 1940 y luego en los 60, fuerte en Estados Unidos, hemos probado de las culturas orientales que ellos sí tienen estas tecnologías mentales, sí tienen estas formas de lidiar con su mente. Y hay un apetito por eso. Y eso causa lo que tú dices, ¿no? Los gurús. Ahora, lo interesante de los gurús, te voy a decir algo de los gurús. Pero antes de que avances, quiero agradecerte por esa explicación, porque eso fundamenta lo que uno piensa, ese pensamiento de todo el que, oye, ahora todo el mundo es mindful, que me encanta, ojo, no los estoy criticando, me encanta que todo el mundo esté metido en su propio investigación espiritual, está genial, pero nunca lo había entendido de esa manera por mi plena ignorancia, ¿no? Me has dado como docencia. Muchas gracias. Pero mira, te voy a decir incluso algo más. Es difícil cuando hablas sobre estos temas porque usualmente decimos espiritualidad,
religión. Y no es lo Horrible. mismo. No, y también esta otra cosa que te estoy diciendo que es una categoría vacía aquí en el occidente, que es tecnología mental. Entonces, Oh. Esto es nuevo para mí, Oh, en oh, verdad. exacto. Por ejemplo, el budismo, Ajá. si tú tuvieras que explicar, dije, ¿qué es el budismo? Ok, hay muchas definiciones que se podrían dar, pero una de ellas es un compendio y un vocabulario sobre la mente humana. Y de hecho, un texto que se ha vuelto muy popular, el Yoga Sutra, ahora que el yoga se ha vuelto muy popular en Occidente, de Patanjali, básicamente lo que está diciendo es cómo uno puede detener las fluctuaciones mentales. O sea, imagínate, te están hablando de tu mente como un manual de usuario. Eso está genial. Yo necesito eso en mi vida en este momento. Entonces, lo que te estoy Literal. diciendo, gran parte de esta tecnología fue desarrollada por el Buda para luchar contra el pensamiento mítico de las castas de la cultura hindú, ¿no? Entonces él tenía que desarrollar una tecnología mental para que la gente pudiera repensar sus vidas. Será como un sistema de pensamiento, imagino que dices. Correcto. Pero también se interpreta como una religión y una espiritualidad. Entonces por eso yo lo distingo porque hay gente que es totalmente cristiana y en su vida quieren ver algo que no sea la Biblia. Literal. ¿Me explico? De hecho, yo ayer tuve una conversación con mi mamá. O sea, todo empezó porque yo le dije es que yo quiero ir con mi novio a la casa en Cerrazura a quedarme. Y la man dice que no, eso no se puede porque eso es fornicación. Y yo dije que, o sea, literalmente hablamos por media hora porque era disque... Ella, literalmente, su argumento fue que cuando estás casado civilmente y en la iglesia, eso avala que tu relación es espiritualmente correcta. Y yo como que, eso no tiene nada que ver. Entonces es muy loco como tú dices, como ese sistema mental puede como forjar tus mismos pensamientos y acciones con las demás personas. Y, Sí, claro. y es muy vacío también, porque no como que no tiene como una conexión. Es muy loco eso. Pero de hecho, me gustaría hablarte más adelante sobre contemplación mística, pero lo que te diría por ahora es que la razón por la que yo lo distingo es porque yo quiero que la gente que se sienta muy adscrita a su fe entienda que esto no es un reemplazo a la espiritualidad. pues. Exactamente. Es tecnología mental, es como es, ok, estás teniendo un pensamiento, ¿qué tipo de pensamiento es? ¿Habías siquiera pensado que habían tipos de pensamiento? ¿Habías pensado que habían 32 tipos distintos de pensamiento? Ella las ves. Allá la vida. ¿Ves? y- Y esto está retratado en... Y una el pregunta, ¿tú te podrías definir como tu yo antes de la pandemia y tu yo después de la pandemia? O sea, ¿tú crees que te afectó de cierta manera? ¿Cómo tú crees que hacía eso? No sé tú antes o después de la pandemia, ¿cómo te habrás sentido? Bueno, en mi caso, yo sí tuve un antes y después, no voy a mentir. de la pandemia. Tuve un despertar con la pandemia, justamente con este tema, no de nombrar mis pensamientos, pero sí de ponerle nombre y apellido a mis emociones. Ujú. Como que sí me puse Sí. full a tratar de entender bien mis emociones. Y literalmente es que, y a veces siento que sueno como una ladilla, pero literalmente cuando estoy, por ejemplo, con, no sé, tal vez con mi novio, con alguien que conozco, y están bravos algo, y es que, ¿pero qué estás sintiendo? O sea, imagínate yo, de que, pero que intenta entender, ¿sientes frustración? ¿Sientes que te quieres desahogar? ¿Sientes que estás triste? ¿Qué es lo que estás intentando sentir? Y como de verdad sentirlo. Como eso, siento que a mí sí me ha ayudado, como que en el momento en que me estoy sintiendo, ponerle nombre para entender de que no estoy loca, pues, ¿me explico? Ujú. Ey, y acabo de caer en cuenta. Uno en pandemia dice mucho chuzo, me estoy volviendo loco. Y tal vez ese fue mi pensamiento para decir, ok, no me estoy volviendo loca, estoy sintiendo cosas y tengo que entender qué siento. Entonces, definitivamente, dije, me siento angustiada, me siento frustrada, me siento overwhelmed, siento que tengo mucha vaina, que Ujú. es lo que me está haciendo sentir así. Eso sí no lo hacía antes de la pandemia, hoy ahora con la pandemia lo hago. Y sí me siento un poquito mindful en ese momento, no te voy a mentir, pero siento que el mundo tal vez del guruismo, etcétera, va un poquito más allá, y ahora que estoy entendiendo que tiene que ver con sistemas de pensamiento, también tiene que ver mucho con volverte un poco experto en lo que hablas, Ujú. porque no puedes ir por ahí que siendo gurú financiero, siendo gurú de lo yoga, que sea que tú quieras ser. o de nutrición o esto si no lo has estudiado. Entonces, Ujú. yo sí siento que en qué tanto tiempo uno necesita como para realmente volverse gurú. Ahí es donde me entra a mí La guilla, la disputa. la no confianza en la gente. No, Exacto. Si quieres ahora te comento algo sobre el budismo, que es un excelente punto que traes a colación, y créeme que yo soy el primero que dice que tenemos que tener cuidado de no estar auspiciando la formación de cultos. Ujú. Y de hecho hemos visto casos de cultos nocivos aquí en Panamá. Yo quería echar un paso para atrás sobre lo que tú dijiste anteriormente. Ujú. La pandemia está cambiando todos nuestros parámetros de existencia, de vida, todo. O sea, Literal. Y Foco. si lo miras un poco de esa perspectiva del psicoanalista Carl Jung, que estudió bajo Freud, él lo que te estaría diciendo es que
nuestro inconsciente colectivo está ahorita mismo en una turbulencia horrible porque está cambiando todo. Todos Sí. nuestros mitos, todas nuestras historias, todo lo que pensábamos saber se está alterando en estos momentos. Y es muy fácil como que en la individualidad estar golpeado por todos esos cambios contextuales y decir, dije, wow, ¿qué me está pasando a mí? ¿Qué estoy sintiendo yo? Ujú. Dije, ¿será que esto está normal? Pero lo cierto es que vivimos en tiempos anormales, pues. Pero tú no entonces- crees, perdón que te interrumpa, ¿tú no crees que todos los tiempos al final eran un poco anormales? No, yo siento que dentro de la historia vas a encontrar, y de hecho, supuestamente hay una frase asiática china, una maldición supuestamente que dice que vivas en tiempos interesantes, ¿no? En ese reconocimiento de que en los grandes ciclos de las eras Ujú. hay momentos de estabilidad y de paz y de ¿Cuáles construcción. fueron esos? Porque... Te podría decir que, por ejemplo, nada más para darte un ejemplo puntual, Ajá. la época de los 5 emperadores que van hasta Marco Aurelio en el Imperio Pero Romano. eso fue hace demasiado tiempo. Y digo, ese era un momento horrible de matanzas, de expansión colonial, o Exacto. sea, no se debe categorizar así, pero Ajá. en función a guerras o, por ejemplo, la disputa entre los persas y los griegos que Ujú. totalmente destruyó el Mediterráneo, o sea, había un nivel distinto de conflicto, pues, por así Ya. decirlo. Ahora creo que el conflicto es igual, pero mucho menos físico, tal vez. No, y de hecho, hay un autor súper interesante, el que escribió en 1984, se llama George Orwell. Ujú. Él lo que decía es que eventualmente los países ricos no iban a querer enfrentarse uno al otro militarmente porque iban a tener vínculos comerciales o de poder. Entonces lo que íbamos a hacer era exportar Globalización. las guerras a otros continentes, como África, las guerras proxy. Y eso es lo que sucede en efecto hoy día en África. ¡Wow! Eso está demasiado mal. Súper mal, estoy totalmente de acuerdo, está súper mal. O sea, Eso digo, está la guerra, horrible. digo, la guerra está mal, pero mi comentario no fue nada. Está súper mal. Pero bueno, para regresar al tema este de los gurús. Ok, entonces, te pega la pandemia, nos está pegando a todos en distintas magnitudes, de distintas formas. Eso siempre yo le pongo al asterisco porque mi experiencia no es igual a la tuya. Exacto. Sí. Y Ujú. la de todas las personas. Pero entonces dije, ok, físicamente, ¿qué puedes hacer? Dije, quizás si tienes el chance te puedes ejercitar, o puedes comer bien, o mejorar tu dieta. Espiritualmente puedes rezar, Ujú. pero mentalmente, ¿qué puedes hacer? Dije, bueno, puedo ir donde el psicólogo. Ok, pero es caro. a veces Es ir donde caro, el psicólogo. es súper caro. La pregunta es, ¿existe algún tipo de alternativa saludable que no violente la individualidad de las personas, que las personas puedan practicar para tener mejor higiene mental? La respuesta es que sí. ¿Qué es? Bueno, eso es la exploración de cada uno y hay un enorme repertorio de ciencias y formas de pensamiento en el Oriente que ahora se han popularizado y están entrando acá. Y bueno, llegamos al tema de los gurús, pues. Hablemos de los gurús. La palabra gurú está pegada a nuestra palabra en español grave. Gurú significa pesado, pesado de conocimiento, de información. Ese es el concepto de gurú. Hay un estilo devocional en la India a través del cual uno interactúa con Dios mediante la devoción del gurú, ¿no? Entonces te postras a los pies del gurú y le besas los pies. Porque y le el das gurú fruta. tiene una relación con Dios directamente. Y en cierta forma lo que ellos están diciendo es que tú eres el que deposita esa perspectiva divina sobre las cosas. Entonces no es que el gurú sea divino, sino que tú estás proyectando tu propia percepción de la divinidad sobre el gurú. Y el gurú lo acepta y ejerce ese rol para ti. Eso se llama bhakti o el camino de la adoración. Eso evidentemente lleva a muchos abusos, la cantidad de abuso sexual, la cantidad de personas sin regulación formando cultos y Exacto. oprimiendo a gente, o sea, horrible. Y eso no quita que hay gurús en India que son impresionantes. Ujú, Impresionantes y ujú. que te ven profundamente a los ojos y cuestionas tu existencia y todo tipo de cosas. La pregunta del millón es, ¿estamos dispuestos a tener a estos gurús todos locos y abusivos para poder tener a estos que son así? Y curiosamente, con el cristianismo, con la entrada del cristianismo, por decirlo así, Jesús se vuelve el megagurú. Jesús se vuelve el camino, la vida, y lo dice en la Biblia, yo soy el camino, Sí. la salvación, etc. Y eso implica que ese camino de la devoción de Bhakti desaparece. Ya no está bien adorar a gurús. ¿Okay? Ujú. Y en nuestra cultura occidental tenemos ese pensamiento súper individualista y es que no, yo no voy a quedar bajo el poder de esta persona, o no quiero estar oprimido por otra persona fundamentalmente. Lo fundamental es empujar la educación, el conocimiento general, para que la gente entonces pueda ver a alguien y decir, que ¿es esta persona positiva para mi vida o es una persona que busca oprimirme? Y decía Claro. Jesús, curiosamente, Jesús mismo decía, conocerás el árbol por sus frutos. Entonces él te está dando la metodología y él te pregunta, mira a la persona, dice que te quiere enseñar algo, pero mira su vida. ¿Qué tipo de Claro. persona es? Sí. Hace lo que dice, analízalo y si tienes algo que puedas aprender, acércate y aprender.
Yo sí siento que esto del educador influencer se va a volver más popular y tiene que serlo Es, porque... es que se le llama, de hecho, la educación del siglo XXI. Todos esos educadores en las redes sociales de diferentes temas que sacan la página web, que sacan el curso, que educan a través de Instagram en videos de 30 segundos, literalmente se le llama la educación del siglo XXI. Y a veces a mí me cuesta, es que chuzo. Este se ve legit, este no, uno lo busca en internet, etcétera, y vas un poquito delimitando. Pero ahí viene el sobreexceso de información Sí. y que ahí es cuando uno dice, ok, estoy tratando de ser una persona, un ciudadano informado, tú sabes la frase de aquí, praxis, hola, uno intenta ser como un ciudadano informado o también educado y culturizarse, pero realmente, chuzo, hay tanta información de tantas personas que dicen saber o dicen guiarte por el camino que es como que tienes que aprender a discernir. Exacto, tiene mucho que ver con el mismo pensamiento crítico que tú vas cultivando de lo que tú lees. Porque digo, yo puedo leer 5 libros que hablan del mismo tema, pero al final tú eres el que decide cuál es el camino correcto y cuál resuena no solamente como resuena contigo, sino como tú decías, cuáles son los frutos. Porque es como que si tú no ves frutos positivos de lo que tú estás leyendo o siguiendo, al final no, ¿para qué estás haciéndolo? ¿No? Entonces siento que hay mucha gente que no cuestiona lo que lee, no cuestiona lo que piensa, como tú decías, o no cuestiona la información que va como extrayendo de las redes sociales o libros. Y no sé, pues pienso que al menos aquí en Panamá falta mucho como esa cultura de autoeducación y pensamiento crítico, pues, no sé. Mira, y te voy a decir una más allá, para que veas que esto es fuerte. Hay un libro que se llama... El más se rasca la cabeza, no sé si lo Sí, estamos viendo, estamos en estamos en España. YouTube, suscríbanse. Eh, Se pone la... que click here to subscribe. Hay un libro que se llama Emperadores en la jungla. Ok. Okay, y este libro retrata la intervención militar estadounidense en Panamá. Man, ¿sabes que mi profesor favorito me recomendó ese libro? Es tremendo libro. Es un No lo he estudio leído, de pero me lo músico. recomendó. Sí. Y él lo que Son muestra más- ahí es que la población panameña, a través de propaganda, a través de ejercicios militares, a través de un montón de cosas, incluso experimentos químicos, el gobierno estadounidense le fue rompiendo su capacidad de pensamiento crítico para que no se rebelara la población contra él. Wow, pero, ok, esto podría tener demasiada influencia en por qué nosotros, y me incluyo, ¿sabes? Porque yo también he tenido ese despertar en los últimos años de participar e intentar incidir, tú sabes, y todo esto, pero tal vez eso va mucho dentro de nuestra cultura que, chuzo, nuestras protestas no son ni la mitad de grandes de lo que deberían ser por las cagadas que nos hacen Sí, diariamente. Me explico, tal vez eso nos ha forjado generación tras generación y tal vez ahora la pandemia, no sé, nos ha ayudado un poquito a despertar, aunque no quiero decir eso porque es horrible y la pandemia ha traído muchas cosas horribles, pero tú me entiendes, estar tanto tiempo solamente expuesto a ese tipo de... Ya estás en tu casa todo el día o estuviste en tu casa por un buen rato, lo único que estás obteniendo son malas noticias, Sí. dices, ya se acabó esta porquería, voy a revolucionar esta porquería.com y ya no me va a aguantar más porquería, chucha madre. Pero te voy a decir, eso está bien, esa es la actitud ciudadana, es yo, al ser un ciudadano, no puedo vivir en indignidad, Ujú, porque no soy un sujeto de una corona. Exacto. Es una ujú. diferencia fundamental. Entonces, no, sencillamente no es permisible. Entonces, hay gente que sencillamente dice, no es tolerable la situación y tengo que actuar y hacer algo para cambiar. Así que esa es la actitud Exacto. correcta. Uno tiene Pero- que llegar hasta la intolerancia. A lo que te quiero decir con la cosa anterior es que hay razones psicológicas por las cuales la población panameña está en la situación que se encuentra. Y si tú de verdad analizas el pueblo panameño, tú vas a ver traumas que vienen de la época colonial, Ujú. de la época de la construcción del ferrocarril, Exacto. del canal francés, taca, 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 y nunca nos hemos dado la vuelta y las hemos visto y hemos atendido ese tema. ¿Cómo tú crees que podría, como, entre comillas, solucionar eso o mejorar esa situación? Mi propuesta para esta coyuntura tan extraña en la que nos encontramos es una asamblea constituyente paralela. Que está Panamá decide, faltan 500,000 y pico de firmas. Hay que, si no lo quería decir porque así suena mucho, Alfonso, comunicación, marketing. Pero sí, o sea, definitivamente Panamá decide es un movimiento que Panamá necesita y tenemos que ir a firmar eso para empezar a hacer la constituyente, luego elegir a las personas que la van a conformar y todo, etcétera. Quería comentar algo Pero que... quería decir algo último Ajá. sobre eso. La razón por la que siento que eso responde al tema que tú trajiste a colación es porque como la elección es proporcional, la Ujú. representación va a ser proporcional del país, Exacto. van a estar los colonenses sentados en la mesa, van a estar los chiricanos sentados en la mesa y
la constitución que tenemos hoy día fue creada por unos Blancos. eruditos, lo que sea, y un dictador la implementó. Y de hecho nuestra constitución decía en su origen, Omar Torrijos Herrera es el gran líder de la revolución. La bestia. ¿Me explico? ¿Puedes Wow. por favor Eso es matarme? un asco en Ajá. una república democrática, que hay un nombre escrito en la constitución. Qué fuerte. Y lo que hemos hecho es emparcharla. Y luego siempre nos preguntamos, ¿cómo es posible que elegimos a alguien y sale mal, y elegimos a alguien y sale mal, y elegimos a alguien y sale mal? Es que quizás es el sistema dentro del cual lo estás eligiendo. Exacto. Y a través de la conversación es que podemos de verdad construir un país que sea habitable. Porque esto que estamos viviendo no tiene ni lógica ni sentido. Sentimos que es habitable porque estamos simplemente súper acostumbrados a, digamos, la burbuja y al día a día. Es entre comillas Pero normal, pues. Es entre comillas normal para nosotros, pero realmente está mal. Hay demasiadas injusticias, demasiado todo. O sea, pasamos del tema mindful al tema, digamos, de participación ciudadana, pero es que están ligados. Sí. Porque cuando te vuelves una persona que piensa en las acciones que está tomando, que piensa en sus sentimientos, que piensa en las cosas que le suceden a los demás, te estás volviendo una persona que está expandiendo ese pensamiento a algo más afuera de ti, en algo más colectivo y en algo que definitivamente tiene que apoyar a los demás. No, y te voy a decir algo sobre eso. El punto entero, o sea, en parte la razón por la cual tú desarrollas atención dentro del budismo es para poder atender a los demás. Ay, para qué tener lindo. una función de compasión. Siento que me gustaría mucho estudiar el budismo, o sea, es que simplemente leer algo, ver un documental También para ver medio qué... atea. Creo que eres atea. Sí, soy súper atea, pero bueno, entenderlo está súper bien por Pero mira todo que el cuando tema. al Buda le preguntaron si existía Dios, él dijo, la verdad que yo no soy quien para responder esa pregunta. Porque, insisto, el budismo lo metemos en la categoría religión, Pero es una tecnología mental. mira, exacto. Entonces es como que... Quería comentarte algo que una vez yo tuve la oportunidad de ir a Italia y entonces nos estaba comentando una guía, nos estaba comentando como que fíjense en los detalles de Italia. Fíjense en la calle de Italia y a la vez fíjense en el edificio. Fíjense en los detalles del edificio. Miren abajo, miren arriba, miren de la estructura. No parece como una lasaña. Y nosotros dijimos, qué raro, que una lasaña. Y ella es que sí. ¿Sabes por qué parece una lasaña? Porque en la historia han venido diferentes dictadores, colonizadores o simplemente personas a quitar lo que ya estaba puesto como normal o una sociedad ya establecida, la destruían, la mataban y construían encima de eso, de esa sociedad, de esa cultura, y eso iban, como tú decías, emparchando una cosa encima de la otra. Entonces nos estaba diciendo, Italia es una lasaña, o sea, Roma específicamente es una lasaña, porque tú puedes ver literalmente, vas caminando y ves una calle súper nueva y después vas a unas escaleras y te das cuenta cómo toda la estructura cambia. Ves una rosa tallada y es de miles y miles de años o lo que sea. O sea, y eso me hace pensar, ok, en Italia era la infraestructura. En Panamá tal vez, o bueno, digo Panamá por lo que estabas comentando, en Panamá tal vez ha sido nuestra forma de pensar, nuestra cultura. La han enlazañado. Nos han puesto cultura gringa, cultura enfocada en Europa. Nos han puesto todo menos tal vez entender que nosotros como panameños tenemos muchos deberes ciudadanos que no hemos cumplido, porque estamos viendo al gringo o estamos viendo por donde no tenemos tal vez que ver. No sé. Creo que eso tiene mucho que ver con la misma identidad del ciudadano, como tú decías, pues, porque al final... Nos han emparchado la identidad y eso hace... Y es que ni siquiera nos damos cuenta, porque de verdad, ¿cuándo va a ser el momento que tengamos a puros representantes de corregimiento que realmente quieran lo mejor para su corregimiento en vez de personas que estén ahí para obtener la coima de poner una valla de un bienes y raíces? No sé, o sea, es tan simple como personas en tu junta comunal que viven contigo realmente son escogidos a dedo porque saben que van a aceptar coimas o lo que sea, y siento que todos hemos tenido ese revolú mental de que eso es normal y siempre va a ser así, y no tiene por qué ser así. Y creo que no solamente eso, sino que también tú mismo como ciudadano darte cuenta que tú tienes que participar para que gente que tú no conoces, que tú no sabes qué intenciones tiene, vaya a ser quién sabe qué. Es como que tú mismo, odio la palabra, pero como empoderarte para tomar acciones en tu lugar más cercano, pues. Y creo que eso es medio importante también. No, y esa es la dirección correcta, ¿no? Porque usualmente la gente quizás piensa, dice, bueno, yo voy a entrar al Estado y lo voy a cambiar desde adentro. Y usualmente lo que sucede es que la estructura operacional del Estado es mucho más grande que tú. Claro. Pero si vas depositando, ese es como el gran ahorro, si vas depositando educación en la población, el interés que eso paga es lo más que hay. Y eso poco a poco va cambiando la estructura. Te voy a dar uno más incluso para que veas.
Educación mindful, vas para allá, vas para allá. Sobre el tema el enlazañamiento El enlazañamiento. de la psique panameña. De las... Camila Iván. por favor, tienes que hacer como un libro de eso. De seguro tú escribes 1000 veces mejor que yo, así que te regalo la licencia. Los soldados militares estadounidenses que llegaron a Panamá consideraban que la jungla tropical, particularmente fría, calurosa, los pantanos, Mosquito. era incivilizada. Y lo que ellos lograron hacer a través de su presencia en Panamá es romper la visión panameña de la preservación ambiental. Bueno, la minería, a cielo raso. ¿Ves? Entonces, todo el trabajo que hay que hacer en la psique panameña para recuperar esa identidad, se podría decir, o incluso crear una identidad nueva, puede ser que tengamos que hacer, ambiental, de protección, de derechos de personas, de ambientes, de todo tipo de cosas, eso todavía es un trabajo muy pendiente. Y bueno, el motor es la gente misma, entonces cuando educas a la población a través de esfuerzos como este, todo tipo de cosas, de hecho lo que estás haciendo es, y es interesante porque cuando estás peleando una guerra, puedes hacer un embate directo y que le tiras a la caballería para que te saque la nieve. Qué miedo. Pero también hay atrición. Atrición es poco a poco ir rompiendo la defensa. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque mucha gente piensa que el tema panameño, que incluye el gobierno, la corrupción, todas esas cosas, en una elección lo vamos a resolver. No hace... Esto nos va a tomar 40 años, o sea, prepárense. Sí, esto va a ser medio siglo. Lo que a mí me emociona, Camila y Camil, es el hecho de que Panamá, por su población y por la cantidad de recursos que tiene, si tuviéramos una gestión que así lo deseara y una población capaz y persuadida de hacerlo, podríamos abolir la pobreza. Y podríamos tener un país donde quien sea que nazca aquí disfrute de todas las oportunidades que merece para desarrollarse en la vida. Eso sería tan increíble y es tan posible aquí en Panamá que vale la pena trabajar por eso, me parece. Y mira, para que lo haces de vuelta al tema de mindfulness, la democratización de la salud mental es parte de ese esfuerzo. Total. Parte de ese esfuerzo. Y, ok, hay que hacer mucho en subsidiar psicología para que la población pueda tener acceso, pero también que la gente tenga herramientas para poder empezar a trabajar ese asunto es súper importante. Y por eso estoy dispuesto a aceptar que a veces va a haber gente que no son totalmente kosher, por así decirlo, pero por eso la gente tiene que ser vigilante y estar pendiente, porque sí hay gente que de verdad quiere enseñar y apoyar, y es cuestión de conectarse con él. Total. Ay, Alfonso, de verdad que ha sido un gusto. De verdad, yo siento que cada vez que he ido a la previa y he tenido como la oportunidad de que tú estés ahí, yo les digo, cuando ustedes hablan, yo escucho la previa, cuando ustedes hablan, yo aprendo tanto, somos previanos. O sea, somos previanos. De verdad, uno aprende tanto porque ves las cosas de maneras diferentes y eso es importante, estar abiertos. Y me encantó que toda esta conversación de cambios sociales, de participación ciudadana, de ver nuestro país como lo que puede ser y como lo que tal vez en algún momento nos robaron la oportunidad de ser, pero lo que tenemos que volver a coger, nació de una simple pregunta de tu yo pandémico. O sea, miren todo lo que despierta preguntarse a uno mismo cómo he cambiado. Claro. ¿Qué he hecho que he podido cambiar? Todo empieza ahí. Y yo creo que también tiene mucho que ver como con brindar el espacio para poder hablarlo, porque antes no habían estos espacios para poder conversarlo. Y entre más en conversa, aunque tú no sepas, tú aprendes, como tú decías, con espacios como la previa, no sé, este podcast. Entre más tú lo conversas, tú más puedes aprender y más puedes como preguntarlo. Entonces, yo súper emocionada y súper feliz de tenerte con nosotras hoy. Así que... Definitivamente, compártanle este episodio a sus amigos y sus amigas que tal vez no les gusta hablar de temas, digamos, gubernamentales o nacionales o de la actualidad nacional, porque creo que es una manera fácil de entender por qué es relevante que sí lo hablen. Creo que es importante entrar por ahí. Así que sí, Alfonso, de verdad, muchísimas gracias. ¿Quieres decir tus redes? Tú sí, viste tus redes sociales, por favor, para que la gente te vaya y siempre esté ahí siguiéndote. Tú haces stories donde explicas temas de economía y todo. Y de verdad yo también aprendo de ahí. Así que por favor, di tus redes. No, ante todo la felicito, la verdad esto es una excelente iniciativa y la verdad que este tema de educación con acción me parece fantástico y es precisamente lo que necesitamos. Si me desean seguir, me pueden seguir en Twitter, @AlfonsoAGP, Instagram, @AlfonsoAGP también. Se pueden suscribir a Nueva Nación, nuevanación.com, para recibir 3 veces a la semana un boletín analítico de noticias muy interesante.
Y pueden escuchar la previa todos los días laborales de 4:30 a 6 en TVN Radio 96.5. Exacto, muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, ya saben, nosotros somos @buenavainapodcast, este espacio tan bonito que pueden ver en YouTube, suscríbanse. Lo pueden, fue creado gracias a Coyote Streaming, de verdad que increíbles productores. Nosotras somos Cami y la otra Cami. la otra Cami. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Suerte.